Te presento al proyector que tiene una excelente calidad de imagen acompañado de un diseño compacto que lo hacen fácil de transportar. Este es el Wambo Cube 2 Pro. En este caso lo tengo en color Deep Night o Noche Profunda porque fue el que más me gustó, pero también lo puedes conseguir en color blanco o beige green. Me gusta que es muy liviano, apenas tiene un peso de 1,4 kilogramos, tiene este agujero en la parte baja para fácilmente adaptarlo a cualquier trípode si así lo requieres. Dentro de la caja además encontrarás por supuesto el manual de usuario, el manual de instalación y también vas a encontrar el cable de energía, además por supuesto del control remoto, cuyo diseño me parece que es muy pequeño, es muy ergonómico, tiene el botón para micrófono para comandos de voz y el resto de teclas, aunque son muy poquitas, son suficientes para todos. De hecho me gusta que sea minimalista. En su parte posterior encontramos el sistema de ventilación y también sus entradas. En cuanto a ruido, quiero decirte que es muy silencioso, apenas con 28 decibelios, mientras que los proyectores más ruidosos pueden aumentar a más de 40 decibelios. En cuanto a las entradas, tienes un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, uno para un USB, uno para un cable HDMI, el botón de encendido y la entrada para el cable de energía. En la parte frontal encontramos obviamente el lente principal y también todos los sensores para el autoenfoque y corrección trapezoidal automática. Una de las cosas que más me gusta de su diseño es que lo puedes colocar de esta manera para proteger su lente cuando requieras transportarlo o almacenarlo. Y tiene una inclinación máxima de hasta 230 grados. Y aunque es muy liviano, te recuerdo apenas 1,4 kilogramos, tiene una muy buena estabilidad, tanto si lo colocas sobre un trípode como si lo colocas encima de una mesa y también si lo inclinas al grado máximo que permite. Y es que como ves fácilmente lo puede adaptar en un trípode. Y es que como es tan liviano pero al mismo tiempo tan estable, considero que es una de las mejores formas para poder organizarlo en tu habitación o sala, pero obviamente como te digo también lo puedes colocar encima de una mesa, por ejemplo. Otros aspectos que me gustan demasiado de este proyector es que tiene una medición en tiempo real de alta precisión con un enfoque automático continuo, no importa que lo muevas hacia arriba, hacia abajo, de un lado o hacia el otro o que lo inclines a su máxima capacidad de 230 grados, siempre va a haber un enfoque automático continuo y muy rápido con una corrección trapezoidal extremadamente rápida. Y es que eso me gusta bastante porque si por ejemplo por alguna razón necesitas moverlo de una forma, yo diría que ultra rápida, de hecho hasta ahora es el más rápido que he probado con este autoenfoque, precisamente corrige la imagen, o si por ejemplo alguien pasa y de forma accidental movió un poco el proyector, pues este mismo de forma automática y muy rápida va a acomodar la imagen de acuerdo a eso, y si tú vuelves y lo mueves, automáticamente vuelve y la acomoda, lo cual me gusta demasiado esta característica. Y quiero volver a recalcar su estabilidad. Lo he probado con varios trípodes y también colocándolo encima de superficies como por ejemplo mesas, y la verdad es que se mantiene muy estable. Por cierto, desde este menú tú decides si activar o desactivar todas las correcciones que te provee este proyector, hablando del autoenfoque y también de la corrección trapezoidal. Yo te recomendaría dejar activado todo esto, pero obviamente tú lo decides. Si oprimes este botón ubicado en el control remoto, vas a acceder al siguiente menú. De forma predeterminada te viene en inglés, pero fácilmente y rápidamente lo puedes cambiar a cualquier otro idioma, entre ellos por supuesto el español. Aquí puedes acceder a los modos de imagen que posee este proyector: estándar, brillante, suave o soft y personalizado o custom. Aquí puedes modificar en personalizado de forma manual la cantidad de brillo, el contraste, la saturación de color, el matiz y también la nitidez. Aquí te voy a mostrar, no te digo que lo hagas, pero te muestro la máxima cantidad de brillo que podrías lograr, pero con lo que viene de fábrica, que sería 50, está más que bien. Este modelo alcanza una cantidad de 500 ANSI lumens. De hecho, en la práctica pareciera que tuviera más, y para una habitación o una sala oscura es más que suficiente. Puede reproducir video hasta una cantidad máxima de 1080p o Full HD. Su relación de contraste es suficiente para una experiencia, digamos que buena en general, y permite un diagonal de pantalla desde 40 pulgadas hasta unas increíbles 130 pulgadas.
Quiero mencionar y destacar algo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se analizan proyectores, y es el rendimiento gaming. Aquí hago la prueba con mi consola Xbox Series X, la he conectado al puerto HDMI que provee este proyector. Aquí puedes activar el modo juego, que es muy recomendado, y también vas a cambiar la fuente de señal para que se sintonice la consola, es decir, cambiarla a HDMI. Automáticamente la consola muestra su imagen. El input lag que se percibe en la práctica es muy bueno, no tengo forma de medirlo, pero probablemente ronda entre los 10 y tal vez 15 milisegundos, que está más que bien, se siente muy bien, tanto al jugar ese tipo de videojuegos de disparos en primera o tercera persona, como también cualquier otro tipo de videojuegos. Y es que en general el resultado es muy bueno, se siente una muy buena fluidez en esta área gaming, un buen resultado en cuanto a brillo, colores, también relación de contraste. Y es que si quieres pasar un buen rato con familiares o amigos disfrutando de cualquier tipo de videojuego, sea cual sea la consola que decidas conectar, me parece una excelente opción. Ahora paso a destacar algunas cosas del sistema operativo, que está basado en Android 11, sería Android TV. Me gusta que cuando le doy comandos no tengo que apuntar al proyector directamente como sucede con otros modelos de otras marcas, sino que directamente puedo apuntar la proyección y el comando es aplicado. Si oprimimos el botón de encendido del control remoto nos dará estas opciones. Una de ellas es tiempo en off para programar el apagado del proyector hasta 120 minutos si así lo requerimos. Y lo que más me gusta es la opción de pantalla off para que solamente el audio se continúe reproduciendo cuando veamos algún video de alguna aplicación. En ese caso de la pantalla off, lo que va a funcionar solamente serían las teclas de volumen arriba y volumen abajo. El resto de teclas activarían de nuevo la pantalla. Y ya te diste cuenta que este proyector incluye unos parlantes suficientes para una habitación pequeña. Aquí te dejo unas pruebas. También destaco que puedes acceder a la función conocida como compartir pantalla para que puedas transmitir lo que ves a través, por ejemplo, de tu smartphone a este proyector, como te muestro, con una muy baja latencia. Me parece una opción muy importante para la gran mayoría de usuarios. Creo que la gran mayoría de personas hacen uso de esta función. Para ir terminando, te menciono el resumen de todas las bondades de este proyector. Una de ellas es que hasta ahora es el primer proyector que es fácil de almacenar y de transportar con Android como sistema operativo. Tiene un lente de cristal de alta transmisión, tiene una calibración impecable de tan solo 0,1 segundos, realmente en la práctica es increíblemente rápido. Tiene una corrección de autoenfoque y corrección trapezoidal muy precisa y también ultra rápida. Sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual es muy importante para muchas personas, incluyéndome. Ya viste que la experiencia gaming es muy buena en cuanto a input lag y también en cuanto al manejo del movimiento. Cuenta con parlantes o altavoces incluidos, no son súper potentes pero suficientes para una sala o habitación para sacarte de problemas. Y puede tener un diagonal de pantalla desde los 40 pulgadas hasta las 130 pulgadas. No sé qué piensas, realmente a mí me gustó mucho tanto su diseño porque es muy compacto, es muy fácil de transportar, el lente lo podemos proteger fácilmente cuando queremos guardarlo, simplemente cuando queremos mantenerlo apagado, y su calidad gráfica me pareció que está muy bien para ciertas condiciones, incluyendo la experiencia gaming, y tiene unos altavoces que son más que suficientes para muchas condiciones. Y si quieres comprarlo, realmente sí te lo recomiendo. En la parte de abajo te dejo el link de compra, también un código de descuento. No te coloco el precio porque este puede variar según cada temporada, pero por lo que puede llegar a costar, te digo que sí vale mucho la pena si quieres un proyector que sea muy resistente, muy liviano, fácil de transportar y, más importante, con una corrección de autoenfoque y trapezoidal increíblemente precisa e increíblemente rápida.
No siendo más, muchas gracias por ver. Te recuerdo el link de compra y el código de descuento te lo dejo en la descripción y también en el comentario fijado. Si este video te ha gustado, dale click al botón like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Gracias por ver y hasta la próxima.